arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy está con nosotros, a ver si que le toca a nuestro compañero Luis acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Feliz miércoles, aquí ya pasando con las lluvias, ya por fin. Así es. Bueno, hoy tenemos invitados, está con nosotros pues un compañero también aquí del medio digital, que hace algunos años pues estuvimos por ahí colaborando en una misma estación y pues afortunadamente se pudo pues, conservar esa relación y actualmente pues se encuentra acompañándonos por aquí. Álvaro Segovia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente volvernos a encontrar después de tantos años, agradeciendo evidentemente la atenta invitación. El día de hoy con el segundo libro de tu servidor, comentado por la maestra Carla, pero bueno, ya lo iremos avanzando poco a poco, ¿no? Así es, está con nosotros también la maestra Carla Ivonne Báez Mora. Hola, un gusto. Así es. Bueno, antes de contarles rápidamente un poco más sobre pues, la trayectoria de nuestros invitados del día de hoy, ya saben que hay una pequeña recomendación respecto al tema de prevención para toda la gente que pues maneja todos los días, ya sea del trabajo a la casa o hacia algún otro punto de la ciudad por, no sé, temas escolares o tal vez entretenimiento. Recuerden que, pues, a pesar de que la canícula ya entró y que esto significaba, según algunos pronósticos climatológicos, que iba a haber una reducción en las lluvias, parece que ha sido todo lo contrario. Entonces, una recomendación para toda la gente que nos escucha: si manejas, trata de reducir la velocidad en avenidas o calles que se encuentren con al menos una capa de agua que no permita ver, vamos a decirlo así, el pavimento, porque desafortunadamente con la velocidad se puede generar un efecto llamado aquaplaning, y que en pocas palabras es que a determinada velocidad las llantas no consiguen agarrarse bien a la superficie. Entonces eso genera pues inevitablemente un derrape que puede llegar a convertirse solamente pues en una pequeña anécdota muy graciosa, o en un problema enorme, puesto que pues, no sabes a veces qué tanto cariño o qué tanta cuidado le tenga una persona a su unidad. Entonces la recomendación es muy simple: en temporada de lluvias o durante las lluvias, por favor traten de manejar con precaución, porque pues obviamente obvia y desafortunadamente todo este tipo de eventos tiende a repercutir en el bolsillo de todos, ¿no? Y pues no es muy agradable canalizar economía que tenías destinada para otras cosas positivas a resarcir un daño, ¿no? Por un accidente automotriz. Pero bueno, rápidamente, Álvaro Segovia, vamos a hablar un poco a grandes rasgos de un poco de su perfil, también un poco de su formación profesional. Pues bueno, él es director y fundador y coordinador de Consorcio Transdisciplinario de Investigación Secarso AC desde 2012, abogado criminólogo, criminalista, coordinador de asuntos jurídicos, perito y docente en distintas áreas forenses. Entre su formación profesional está, como tal, licenciado en Derecho, en Criminología, también la maestría en Criminología y Criminalística, el doctorado en Ciencias Penales y Juicios Orales. También ha fungido como perito y también tiene pues, varios diplomados, entre los cuales podamos destacar medios alternativos de solución de conflictos, formación de constructores para la paz, educación de derechos humanos, entre algunas otras cosas más, y algunos otros cursos que la verdad a mí me parecen bastante interesantes, que tienen mucho que ver y están bastante relacionados con el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Rápidamente me gustaría mencionar uno o dos que me parecen bastante interesantes, como lo puede ser el del Foro Internacional de Prevención del Delito y Seguridad, ¿no? Ya que pues, este programa obviamente tiene desde su creación abordar temas que tienen que ver con prevención, ¿no? Bueno, también está con nosotros la maestra Carla Ivonne Báez, y pues bueno, ella es maestra en Ciencias Forenses y Periciales por la Universidad de Oriente, licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en el Sistema Acusatorio Adversarial por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, instrucción en rehabilitación cadavérica por la Coordinación de Posgrados de la Universidad San Ángel, y pues bueno, también algunas otras cosas bastante interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar de entrada, me gustaría que, como toda la gente lo llegó a ver en la publicidad que generamos para poder difundir esta plática del día de hoy, ¿qué le parece si empieza a hablarnos un poco sobre este segundo libro
que hoy del cual nos viene a contar y del cual vamos a desprender un pequeño tema que se me hace bastante interesante, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Pues mira, este segundo libro, que es Delincuencia Organizada y Subculturas Criminales, hablo de dos subculturas muy importantes, que es la narcocultura, que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, pero en su mayoría se ha estudiado única y exclusivamente en el ámbito periodístico. No existía una investigación científica, y aquí se le da una visión criminológica jurídica. Con posterioridad, pues evidentemente esta investigación tiene un poco más de 13 años, la empiezo a realizar en la segunda licenciatura, que es en criminología, es parte de la investigación de maestría, y la concluyo precisamente como una investigación científica y formal en lo que es el doctorado en Ciencias Penales y Juicios Orales. Es la tesis de tu servidor, y que en su momento, una vez concluida la tesis y exitosamente aprobada, la empezamos a trabajar ya con el formato de libro, en el cual evidentemente pues le pido a la maestra a Carla Ivonne que me haga el enorme favor de hacer la contraportada, ya que ella ha trabajado diferentes temas desde el aula, siendo catedrática de diferentes universidades, y evidentemente nos da la pauta a que se dé cuenta de cómo hoy en día las juventudes, y tal como comentábamos anterior al inicio del programa, diferentes estudiantes universitarios hacen apología del delito a través de la narcocultura. Es por eso que me interesa mucho el tema y estudio una segunda subcultura, que es la subcultura del huachicol o robo de hidrocarburos, que viene también en el libro. Ok, perfecto. Me gustaría preguntarles como una pregunta bastante personal, o que yo tenía como masticando desde que empezamos a planear o a acordar esta charla como tal. ¿Qué es lo que, vamos a decirlo de esta manera, lo lleva a profundizar pues, cada vez más, ¿no? Algo que mencionaba que me parece muy interesante es que primero se maneja desde un ámbito periodístico, ¿no? Sobre los sucesos que han ocurrido, ¿no? Pero ¿qué nos lleva o qué lleva a una persona a introducirse en todo ese tipo de mundos? No sé, rápidamente como una pregunta rápido. ¿Usted qué cree que lleve a la gente a poder absorber de forma tan eficaz este tipo de información? Ok, me gustaría que empezara la respuesta, la maestra Carla, ya que evidentemente hace la contraportada, y con posterioridad, si me permites, aterrizo la cuestión ya desde esta investigación. Claro que sí, pues muchísimas gracias por el espacio para empezar. Cabe mencionar cuando se hizo o cuando ya se tenía el conocimiento del proyecto de la investigación de tantos años, pues viene la solicitud de estas palabras, lo cual se volvió muy complicado porque, bueno, concentrar el contenido de una investigación de 13 años en unas cortas líneas que ustedes verán en la contraportada es muy complicado. Algo que yo notaba y que era lo que inclusive teníamos en charlas previas era que efectivamente, siendo docente universitaria, sobre todo en dos perfiles muy interesantes como lo es la criminología y el derecho, nos damos cuenta que efectivamente cuando trabajamos, no sé, ejemplo, temas como delincuencia organizada, como subculturas criminales, no teníamos más que información periodística, de nota roja, de difusión, pero por realmente las fuentes informativas, y lo comentábamos fuera del aire, de los adolescentes o de los jóvenes, pues gran parte de su fuente informativa son redes sociales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que efectivamente era eso. Cuando leemos el libro, yo puedo observar que en este caso lo había llevado a darse cuenta que no había una información científica desde el derecho, la criminología, inclusive la propia sociología, que abordara estos temas que hoy por hoy pues azotan al país. Entonces, yo consideraría, y fue en algo que yo me basé para hacer la contraportada, ver toda esta parte científica de interés que deberían de tener nuestros futuros profesionistas y por tanto inclusive la sociedad en general. ¿Qué tan...? Perdón, por favor, programa, por favor. Sí. Iba a preguntar qué tan nuevo, digamos, es este movimiento o este tipo de investigación en el país. O sea, ¿qué tanto tiempo? ¿Es reciente? ¿Más o menos ya tiene un cierto tiempo investigándose? ¿O es algo, digamos, que apenas está comenzando y que ya, digamos, en unos años posteriores ya va a ser algo que se va a estandarizar en el estudio, ¿no? Es complicado, inclusive parte de la investigación que generamos, porque presentamos diferentes eventos académicos, hablamos un poquito acerca de estas estructuras delictivas, específicamente de la delincuencia organizada, digo, desde el punto de vista del derecho, y la realidad es que hay investigaciones desde hace muchísimos años, digo, desde las propias fundaciones que también contiene el libro, porque el libro habla dentro de las estructuras criminales de las famosas mafias, ¿no? Ejemplo, la mafia italiana, ¿no? Los grupos, los cárteles colombianos, mexicanos, entonces nos da a que la información tiene muchos
solamente que la manifestación, como lo es la narcocultura, es la que relativamente no se ha abordado con tanta amplitud. Inclusive lo vamos a platicar un poquito más adelante, y lo platicamos fuera del aire, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aterrizo las dos preguntas de manera muy concreta. ¿Cuál es la base real de la normalización de una subcultura criminal, entendiendo como una cuestión de identificación y de sentido de pertenencia? La normalización de la violencia. Esa es la base medular. En México hemos normalizado tanto la violencia que desafortunadamente es lo normal en nuestro país. Punto número 2, los estudios se han hecho desde 1970, 1980. Incluso tuve el gusto y el placer de conocer, le mando un caluroso abrazo y saludo a Jesús Lemus Cortés, quien prologa el libro, un periodista nacional, el cual fue privado de su libertad, conoció ambas situaciones, conoce personajes de la criminalidad, y cuando yo veo su libro, Los Malditos y Los Malditos 1, yo ya traía 4 años de investigación, me siento con él y me anima a la investigación científica. Entonces, no es tan nuevo. En el 2017 doy una conferencia aquí en la ciudad de Puebla y manifiesto, sale incluso una noticia en El Sol de Puebla, donde digo, maestro universitario investigador científico manifiesta que el huachicol es una subcultura criminal. Y se me van a la yugular. Ouch. Y yo hoy en día lo vemos que es una forma de vida y una normal. subcultura criminal que se incrementó 955% de 2017 al 2018 a las tomas clandestinas, y que tienen relación con la delincuencia organizada, entendiendo esta cuando 3 o más personas se reúnen de facto para cometer otro tipo de conductas delictivas. Ok. Entonces, no es nuevo, tristemente no lo queríamos ver. Y rápidamente, como comentario, yo creo que tiene bastante razón. Hace algunos comentarios con algún ex jefe en otro medio. De repente platicábamos sobre los desafortunados acontecimientos que tienen que ver con violencia o crimen, ¿no? Hace algunos años ya. Y él me preguntaba, me decía, ¿tú crees que la violencia sigue siendo la misma o ha aumentado? Digo, yo creo que ha aumentado la manera de difundirla, ¿no? Y como exactamente, y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Para quizá algunas personas que crean que en el internet hay libertad, sí, pero también no hay control, ¿no? Y mucho menos para el tema de a quién llega ese contenido y en qué momento. Rápidamente, como un comentario muy puntual, ¿no? Y yo creo que con la expansión y el hecho de que se abarataran más los servicios de comunicación a través de los dispositivos móviles, o sea, que el internet se abaratara, eso logró que pues todo este tipo de contenidos tuvieran pues vamos a decirlo, una presencia prácticamente inamovible, vamos a decirlo así, en la agenda diaria de todo mexicano, en su mayoría, ¿no? Y a partir de esto me gustaría preguntar muy concretamente, a través de lo que usted ha plasmado en su libro y con la investigación que lleva, ¿qué podría definir o cómo nos podría definir la narcocultura? Tenemos diferentes definiciones, ¿no? La que viene en el libro de manera muy concreta especifica que es aquel grupo social que ante la no adaptación de la cultura general tiene sus propios códigos, vestimentas, gastronomía, forma de vida, música y evidentemente una cuestión subcultural de arraigo y de pertenencia. Eso es la narcocultura, y que esta tiene relación directamente con un delito, entendiendo como tipo penal, delito, acción o omisión típica, antigüírica, culpable y punible, lo que conocemos como delitos contra la salud, porque como tal el narcotráfico no es un tipo penal, no es un delito, es una conducta antisocial. Por eso comentaba bien la maestra, lo abordamos desde la criminología, que es una ciencia causal, explicativa, sintética y natural, que tiene por efecto el estudio del crimen, el criminal y la criminalidad. Entonces la narcocultura es aquel grupo minoritario con identificación exclusiva y una forma de vida con estas características socioculturales. Ok. Por ejemplo, ¿usted qué tan, yo ya lo había mencionado, pero sí me gustaría que nos documentara, ¿no? El tema de los medios de comunicación y pues una creciente fama o popularidad, dicho de esa manera, por los temas relacionados con estos estilos de vida y estos grupos. ¿Cree que eso haya tenido una influencia marcada, al menos en México, a partir de que cierta serie, yo creo que todo el mundo sabe de cuál hablo, se empieza a transmitir en tele abierta? Y Pongámoslos en la mesa, ¿no? Sí, sus nombres tal cual. El Señor de los Cielos. Exacto, para que evidentemente son temas que debemos de hablarlo, y lo platicábamos, Sí, maestra. claro. ¿Qué opina de ese punto para que profundicen los demás elementos visuales? Claro. Hace un momento que lo platicaban, efectivamente la narcocultura es una manifestación de una subcultura criminal,
y es la narcocultura, está muy relacionada porque comparte ciertos elementos con el narcotráfico o en general con la delincuencia organizada. ¿Cómo lo vemos manifestado? Y lo platicábamos inclusive anteriormente. Decíamos, bueno, lo vemos a través, ejemplo, de la música, ¿no? Los famosos narcocorridos, que de alguna manera pues nos ponen esta idealización de un estilo de vida. Lo vemos en las narcoseries, que hablábamos del Señor de los Cielos, emitida desde el 2013, tenemos que ser la primera pauta. ¿Por qué se vuelve un referente? Porque efectivamente bajo este esquema de apertura ya vemos una narcoserie televisada en una televisión abierta, lo cual pues es sumamente un acceso general para toda la población. Aparte porque de alguna manera esas narcoseries idealizan el estilo de vida, ¿no? Romantizan con el estilo de vida. Sí, y lo vemos en diferentes manifestaciones. Digo, otra que es bastante interesante y lo llegamos a platicar igual también contenida en el libro, que era la cuestión de la narcoestética, esta forma tan ostentosa y tan extrema de ciertas cosas. Y no solamente lo vemos en la arquitectura, ¿no? Estas grandes mansiones, los ranchos y este tipo de cosas, sino inclusive lo hemos visto en cuestiones físicas, con un fenómeno mal denominado las buchonas, por ejemplo, hablando de la imagen femenina, ¿no? Donde vemos a mujeres que de alguna manera romantizan e idealizan este estilo de vida a través de los medios de comunicación, que de alguna manera pues lo difunden a través de música, a través de redes sociales. Hoy por hoy ya se habla hasta de los narco-youtubers, ¿no? Estos generadores de contenido que están relacionados con este mundo de la narcocultura y que inclusive lo promocionan y lo ensalzan, ¿no? Que va relacionado inclusive con algo que pues es la apología del delito. Entonces, gravísimas todas las manifestaciones que de alguna manera se pueden llegar a dar. Perdón. Bueno, interesante. Fíjate que yo por aquí me surgió algo y bueno, rápidamente como haciendo el comentario, ¿no? El cine, ¿no? Yo creo que el cine es también una de, vamos a decirlo de eso así, de esta manera, perdón, vamos a decirlo así, uno de los medios de comunicación que marcan la agenda mundial, ¿no? Que te dicen qué es lo que está de moda, qué es lo que está de moda, quién es el bueno, o cómo se ve el bueno y cómo se ve el malo, ¿no? Por ejemplo. Y mencionaba algo hace rato, ¿no? El tema de la influencia de las grandes mafias en Estados Unidos, como puede ser la italiana, las grandes historias de los grandes mafiosos, por ejemplo, como el Capone y algunas crisis, ¿no? ¿Usted cree que qué influencia en verdad cree que estos ejemplos de criminalidad organizada hayan sido más fuertes? Los estilos de vida, vamos a decirlo así, la búsqueda de estatus, hasta incluso la búsqueda del mismo amor, porque vamos a decirlo de la manera más fría. Pues muchas ocasiones, muchos de estos personajes, sus razones por las cuales se encuentran en estos movimientos también obedecen mucho a la búsqueda de reconocimiento, ¿no? No sé qué nos puede decir al respecto. La base importante es el poder. Ok. Y el poder no solo económico. La apología del delito con poder visualizar la forma de vida de los narcotraficantes, así como los tratantes de personas que tienen relación con la delincuencia organizada, los padrotes, ¿no? O los guachicoleros, tal cual, es el poder. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, todo el dinero, pero no puedes ser reconocido ni adaptado a la sociedad. Y eso lo sé, me consta, porque tuve la fortuna en la cuestión de esta investigación, de hablar con el hijo de Pablo Escobar en una conferencia que me da la ciudad de Puebla, y de manera muy personal yo le pedí una entrevista para poder seguir mi investigación científica y me lo dijo, que hoy en día sigue cargando una cuestión del nombre de su padre y que cuando tenían $100 millones y estaban persiguiendo a su padre, no podían salir a comprar alimento. Y hablamos hoy en día de los narcotraficantes en México que se han relacionado con estatus sociales altos, incluso con música, para efectos de tener ese compadrazgo, apadrinamiento a los músicos, al cine, actrices que han sido amantes de narcotraficantes. Y esto es sabido, que las cosas tienen que ser como son, pero no pueden comprar ese estatus. Es el poder. Y vuelvo a insistir, de tener una casa con animales como leones, jaguares, tigres, panteras, de poder adquirir, y platico una anécdota que me comentaba el hijo de Pablo Escobar, decía, cuando mi hermana quería un unicornio, mi papá se lo concedió. Fíjense, le quitaba los cuernos a los rinocerontes, se los cosía a un caballo pura sangre, y cuando despertaba mi hermana veía un unicornio. Damas y caballeros, es el poder, y se lo siguen vendiendo a niños, niñas y adolescentes, ese poder adquisitivo. Por eso tenemos halconcitos en el Triángulo Rojo, por eso tenemos niños, niñas y adolescentes que han hecho de su vida una cuestión de estatus de vida, de poder, no de dinero.
Entonces, cuando nosotros hacemos apología del delito a través de series o narcoseries, como El Señor de los Cielos, Si Tetas No Hay Paraíso, El Cártel de los Sapos, El Capo y muchos más, a tele abierta, hoy en día en Internet, estamos haciendo apología del delito y vendiendo un proyecto de vida, y nos consta con muchos jóvenes universitarios. Nos vamos al antro, hoy en día viene un grupo como el Commander y lo amamos, aunque no te sepas las canciones, compras una botella de Bucanas, tomamos la foto, cooperamos de 100 pesitos, aunque después tomemos una cervecita y se nos alcanza. Y hago una imagen de lo que no soy. Entonces este poder me conlleva a poder llevar una vida hoy en día actual a la narcocultura en redes sociales de algo que no somos. Yo tenía una pregunta, bueno, ya arrastrando de lo que se venía, ya se me fue. Sí, perdón. No pasa nada, no, decía que, por ejemplo, aquí todas estas influencias de poder y todo esto que viene arrastrando desde el momento de, no sé, varios cárteles o incluso narcotraficantes de talla, pues ya incluso digamos que mundial, pues no sé si digamos que también están como que directamente coludidos o involucrados en ese tipo de realizaciones o ese tipo de medios, incluso de comunicación, que tengan pues controlados, no sé, que digan, no, pues vamos a hacer este tipo de series para que en un tiempo, ya pues no sé, 2 décadas, por lo menos se acostumbre la gente, se vaya acostumbrando a este tipo de ambiente, a este tipo de contenido, sobre todo que aparte en México la violencia ya está súper normalizada, también saber, no sé si en el libro pues destacan ese momento en qué momento pasó esto, ¿no? Desde qué momento en México la violencia empezó a ser normal, ¿no? Porque de cierto tiempo, no sé, desde los 90s, incluso 80s o 70s para atrás, sí era, digamos, México muy violento, pero no era como, digamos, en todos los medios de comunicación se normalizara esta violencia, ¿no? Entonces aquí no sé si ustedes piensan en el momento en el que los cárteles y todo eso se apoderaron también de este tipo de contenido, ajá, como para música, pues no sé, incluso a músicos pues los tienen controlados algunos, hasta les dicen, no, si tú dices esto o haces esto, pues te vamos a... O los andan matando. Ajá, ¿no? pues el claro ejemplo del Chalino, ¿no? O sea, sí, o sea, y series también que incluso... series que son estadounidenses, no sé, por ejemplo Breaking Bad, o sea, esa serie pues evocó lo que fue la moda, incluso, no tanto de narcos, sino como de gángsters, como de vendedores de drogas, incluso verlo cool, ¿no? O sea, como una cosa muy normal. Yo ahí tengo así un tema, y un saludo para nuestro compañero Ricardo, que por cierto ya no sé, ya me pidió que le comentara que por favor diera ese típico saludo o esa mención que siempre hacía de buenos días. Buenos días, Puebla, muy buenas noches, Japón, ¿cómo nos encontramos? Australia, te mando un saludo. Así no se voy a olvidar. Y la receta, ¿no? Cocinando con Segovia. Sí, esperemos regresar nuevamente pronto a las redes sociales, ya le platicaré, maestro, a todo un show. Bueno, aquí yo tengo como una cuestión. ¿Usted cree que en algún momento los medios de comunicación, voy a decirlo así, ¿no? Dieron como que el visto bueno para... como que autorizaron ese tipo de vida, no sé cómo expresarlo, ¿no? Nosotros somos comunicadores y la verdad yo no estoy muy contento o muy satisfecho a veces con los contenidos que circulan, ¿no? A veces cuestiono mucho también algunos. ¿Usted cree que en algún momento los medios de comunicación masivos, principalmente la televisión, en algún momento de forma indirecta dio una autorización y dijo, ¿sabes qué? Ahorita esto ya es permisible, ¿no? Obviamente yo me refiero, cuando digo de forma indirecta, me refiero al estar moviendo ese tipo de contenidos, ¿no? Porque al menos desde una opinión bastante particular, sí hay que tener bastante cuidado con lo que se promueve a través de los medios masivos, en este caso Internet, ¿no? Ok, voy a permitir que esa pregunta la responda la maestra y la tuya te la respondo después, porque las dos son buenísimas. Okay. Por favor. Ok. Yo sí considero, claro, digo, al final de cuentas sí hubo una permisibilidad por parte de los medios masivos de comunicación, específicamente las televisoras. Y esto no tiene que ver realmente con una cuestión de contenido, sino más bien por una cuestión lucrativa, una cuestión de economía, porque se dieron cuenta que era un negociazo, ¿no? De alguna manera reproducir este tipo de contenido y hacerlo masivo. ¿Por qué situación? Pues obviamente todo el alcance que tenía y eso redituaba. Y al final no solamente es un compromiso, digo, y acá quiero no solamente en la parte no eximir directamente a los medios de comunicación, pero también ver que es una responsabilidad, es una corresponsabilidad.
porque evidentemente ellos se dieron cuenta que era un negociazo, porque empezaron a ver que el consumismo era muy amplio, no solamente quien estaba en ese estilo de vida, sino quien le gustaba ese estilo de vida y quien iba a consumir ese tipo de contenido. Entonces esa propia recepción de que vieron que evidentemente sí se veía el contenido y no teníamos problema, no tenemos situación con consumirlo. Dijeron, pues hay que darles más contenido de ese porque se nos deja a nosotros y los mantiene satisfechos a ellos. Entonces yo considero que fue una cuestión logrativa de primer inicio, que inclusive no dimensionaron, porque no todos tienen la conciencia social, gente que está en medios, ¿no? De decir, bueno, yo no estoy contento con este tipo de contenido porque tengo una conciencia social. Pero ellos ni siquiera magnificaron el alcance que iba a tener la narcocultura o el impacto que iba a tener en nuestro país. Entonces yo considero que va por esos lados y con la corresponsabilidad social que lo aceptamos al consumirlo. Sí. El morbo Claro, vende. Sí. Claro. Si yo abro ahorita un taller y pongo prevención del delito de delincuencia organizada y pongo abajo formas de cortar cabezas, manos y embolsar, o interpretación criminal, van a la segunda. Peor aún, no le invertimos a la educación. Abrimos un taller, le da un precio económico, no se le invierte a la educación. Te doy beca, no van. Es de gratis, menos. Es difícil. Pregunta, muy interesante. ¿A partir de cuándo? Cuando se declara la guerra al narcotráfico. Y sabemos quién lo hace, ¿no? Nuestro querido expresidente, ¿no? Sí. Cada vez que me imagino que no sé por qué imagino un bacacho blanco. No lo sé. Perdón, bacacho. La costumbre. Sí, la costumbre. Eso y José de verdad es impresionante. Yo siempre lo he comentado en mis pláticas, conferencias, talleres, trato de darle el lado risible, pero no tiene nada de risible, porque realmente cuando encontramos gente desaparecida, embolsadas, que se está dando un fenómeno en la ciudad de Puebla, bueno, no hablaré de Puebla, pero en Timbuktu, que es otro país, no se da en México. Seamos sarcásticos tal vez, pero lo estamos viviendo día a día. Cuando encontramos grupos organizados y criminales peleándose en una plaza, cuando tenemos de verdad personas alzando la voz para encontrar gente que ha desaparecido, cuando un amigo mío muy entrañable con el cual dormí, comí, viví, capacité, que se dedicaba a encontrar personas desaparecidas a través de la criminalística subacuática, Juan Carlos III Aley, al cual no hemos encontrado. O sea, qué tristeza que una persona que se dedica a buscar personas desaparece. Y evidentemente hablamos de muchas manos, ¿no? Entonces es una tristeza porque somos muy pocos los que hemos dado este tipo de temas y que nos arriesgamos, evidentemente. Sí, Cuando sí. yo saqué la subcultura del huachicol, mis investigaciones, hubo gente dedicada a esta actividad que llegaba y me decía, sácame en tu libro, te pago para que me nombres. Cuestión de poder, cuestión de... Hay un capítulo que se llama Héroes de Papel, léanlo de verdad, critiquenlo y desháganlo, porque nosotros creamos estos falsos héroes. Eso tiene como, digamos, un efecto reversible. O sea, yo sé que esto también va ligado con muchas cosas. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, desde el momento en el que involucras educación, la economía en México, los trabajos, la violencia, o sea, son muchos temas, ¿no? O sea, sé que no es fácil que esto desaparezca, ¿no? Pero, o sea, hay un, como proceso de, no sé, de otra vez rehabilitación, digamos, México entre en ese tipo de rehabilitación porque está muy fuerte, ¿no? O sea, está muy difícil porque ya estamos como que, o sea, cada cártel gobierna cada parte de México, ¿no? Da hasta miedo, ¿no? Saber Sí. cómo tienen controlado todo México. En este sentido, hay un punto como de retroceso, se puede hacer algo, que es posible hacer o que no. Pues la criminología es la respuesta, la Ok. prevención primaria, secundaria y terciaria. Claro que se puede. La criminalidad no va a desaparecer. Ujú. El objetivo es disminuir y Sí, mantener. sí, sí. Yo tengo por ahí algo que de manera muy personal he venido analizando desde hace algún tiempo. Es todo esto gracias a encontrarme por ahí un texto que no espero encontrarme. Hace algún tiempo llegó a mis manos uno de los primeros libros de educación pública. No sé si a lo mejor por ahí en algún momento lo ha visto. Tiene a Centauro del Norte en la portada. Es un grabado. La parte de atrás tiene una mujer con un bebé y un arma, ¿no? Y este libro es uno de los primeros libros de educación pública. Ahorita no tengo el dato exacto, pero lo que más me interesó de este libro fue ver el papel del corrido como herramienta educativa, ¿no? Y yo dije, ay cabrón, ¿no? Entonces rápidamente rememoro un poco y empiezas bueno, yo empiezo a darme cuenta del gran papel que tiene la música durante la Revolución Mexicana, que servía para llevar información, para poder relatar historias y contar. Bueno, ¿qué papel tiene el corrido en específico en esta historia, en este México de este 2025?
para usted, ¿qué papel tiene el corrido en México y en la narcocultura? Voy a hablar de el inicio de los corridos para que la maestra aterrice en los corridos. Porque a veces los escuchamos y nos metemos en el tema. Tú ya es demasiado joven, ¿no? Entonces, en mi época, voy a decir así, el primer narcocorrido pues, es La Cucaracha, 1910, la cual la cucaracha incita a la población mexicana, ¿sí?, a fumar marihuana y a atacar ir contra el gobierno y atacar una libertad que no teníamos. O sea, no es nuevo. O sea, hay una investigación real. 1940, Tata Cárdenas legaliza muchas drogas. México tenía legalizado un sinfín de consumismo y había transformado lo que era el consumo de drogas, no en delitos, sino en problemas de salud. Pero a los 6 meses, 19 de febrero de 1940 se legaliza. 6 meses después, las grandes empresas de medicina, de medicamentos, farmacéuticas, ponen cero ventas a México y nos obligan a irnos hacia atrás. Hay intereses nacionales e internacionales. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué no legalizamos? Ya lo hicimos, pero la sociedad no estaba preparada. Hoy en día es muy común ir a Toronto y fumar marihuana, estar en España, Italia, Francia y otros países. ¿Por qué no lo hacemos en México? Porque evidentemente deja mayor cantidad de ganancia por fuera cuando es prohibido. Y entonces hago una remembranza y no olvidemos las grandes películas y corridos de los 80, los 90, entre ellos incluso evidentemente Los Tigres del Norte, Pacas ¿no? de Aquilo, Pacas de Aquilo, Jefe de Jefes. Y de ahí entramos a este siglo, el cual te dejo la palabra porque evidentemente la juventud sabe, ¿no? Sabe lo que es eso. Claro, pues hablábamos un poquito, haciendo, claro, surgen los corridos, posteriormente con el fenómeno, los narcocorridos, y ahorita en este pleno siglo, pues ya tenemos los famosos corridos tumbados. Así es. ¿No? Que de alguna manera generan. El consumismo, y lo comentamos hace un ratito, la cuestión de la idealización, claro que la música ha sido sumamente importante, no solamente para una cuestión recreativa o para una cuestión lúdica de diversión, sino por supuesto que ha sido una fuente, digamos, o por mencionarlo de alguna manera, que nos ha influenciado mucho a llevar muchas actividades. Desafortunadamente no solamente es y eso yo soy muy enfática, no hablando de la parte de prevención, si bien es cierto, es el tipo de contenido que se produce, pero también tristemente el tipo de contenido que consumimos, no solamente lo que se genera, sino lo que se consume. Por ende, gran parte, y lo comentaba, la cuestión de la prevención, retomando, que decían, sí se puede a través de una prevención primaria, secundaria, terciaria, y yo también diría que es un trabajo multisectorial, en donde enseñemos y mostremos que de todo el contenido que tenemos podemos volvernos un consumidor de contenido libre de todos estos temas, ¿no? Y tomarle, digamos, el lado positivo con todas las dinámicas que podemos encontrar. En la cuestión de música, en el libro viene un apartado de análisis de corridos. En el corrido del Minilic, el cual viene un análisis criminológico jurídico, otro corrido. Y puedo recomendar el libro del doctor Gómez Tagle López, Criminologías Especializadas, donde hay un capítulo exclusivo de la música y la influencia para llevar a cabo la cuestión de conductas delictivas. Contrario a lo que creemos, y los va a sorprender un poquito. ¿Creemos o creen? La pregunta ahora es para ustedes, no yo los voy a entrevistar. ¿Creen que los narcocorridos son la música más bélica y que incita a las conductas antisociales? Desde un punto de vista muy particular, creo que tiene más que ver con una conjunción de ritmos, sonidos, que yo soy de las personas que piensan que la música no solo es música por lo bonito que se escucha, ¿no? Sino porque también despierta en ti, detona y despierta determinadas emociones como euforia, como incluso ira, como hasta incluso, no sé, melancolía, si lo queremos ver así. Entonces yo creo que el corrido, particularmente con lo arraigado que se encuentra en México y con las historias que se ha dedicado a contar, ahora con una renovación de temas y un poder de alcance mucho mayor, yo creo que estamos frente a un género que ha estado en la mente del mexicano todo el tiempo y que si simple y sencillamente nosotros viéramos la forma de... Porque yo estoy muy atento a un fenómeno que se me hace bastante interesante. Es a partir de que se prohíben los corridos tumbados en espacios públicos, empieza a haber una revolución o una respuesta por parte de la gente a los cuales les gustan este tipo de canciones, empiezan a sacar estas parodias que me encantan, ¿no? Letras o canciones de corridos tumbados, pero ahora con letras cristianas o educativas incluso.
Y créanme que yo le pongo mucha atención porque es de repente ahí en donde digo, a ver, vamos a escuchar esto con un poco de atención y profundidad. Despierta la misma euforia. Me hace sentir igual, pero el mensaje es diferente, ¿no? Entonces, para mí es una composición, vamos a decirlo, que le pega al mexicano exactamente en el punto que lo hace despertar y querer sentirse visto, ¿no? Que lo volteen a ver, como dice usted, ¿no? Pero que también los ritmos se encuentran tan arraigados que fácilmente pueden ser ensamblados con otro tipo de letras y van a obtener relativamente el mismo resultado, euforia y ganas de participar en lo que sea que el corrido esté relatando. El otro día estaba viendo uno y estaba echándose la tabla del 7 y yo quería que siguiera la del 8. Ya que esa me cuesta trabajo. Eso me cuesta trabajo. Pero a lo que voy es que a mí me impresiona el poder e impacto que llegan a tener los medios de comunicación masivos y digitales hoy, al grado de poder llegar hasta incluso al subconsciente. Y algo que a mí más me sorprende, y esto se lo voy a decir, pues su servidor camina mucho por la ciudad de Puebla, y autos de marcas reconocidas, no voy a decir los nombres porque pues, no nos pagan, es en donde más he escuchado corridos tumbados, bajando a toda velocidad. De mí no van a andar hablando. Me viste algo. Pero esa es la parte curiosa, Sí. ¿no? O sea, voy a tomar un ejemplo bien claro, ¿no? ¿Qué despierten todos? El ojo de tigre que salió en la película de Rocky, ¿no? Ujú. Sí, Grandes pues sí. ejercicios. Sí, así, no, esta situación es mía y yo puedo con todo esto. Esa es una gran parte que yo creo que aún no se le ha puesto atención, yo creo, de manera tan profunda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que determinados estímulos se queden impregnados en nuestra mente y hagan referencia a determinados, no lo sé, por ejemplo, personajes, imágenes, ¿no? Es como el ejemplo del refresco más famoso del mundo, que cuando hoy en día tú escuchas un tss y un dices, ay, ya se me antojó, ¿no? Registrado inclusive por derechos de autor. Registrado Claro, por propiedad derechos de industrial. autor. Yo siento Sí. que es más como estamos enfrascados en esta violencia. Yo hasta siento algo eterna, ¿no? Porque la pregunta que mencionaste, ¿no? Que si es el género más bélico sobre el mensaje. Hablando sobre la composición, la música, pues sí te genera emociones y algo diferente, que a lo mejor incluso muchas canciones, por ejemplo, de metal y de rock y así, son iguales, de hecho hasta peores, ¿no? Hasta hablan de asesinatos, de muerte, de guerra, y a veces no parece eso, ¿no? O sea, parece que están hablando de otra cosa completamente distinta, o es cuando te confundes, ¿no? Estás escuchando una canción de amor y resulta que es una canción de desamor, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, para mí principalmente creo que la canción más bélica de la historia, yo creo que de México, la cantábamos todos los días, creo que es el himno nacional, ¿no? No, de hecho es O sea, es sí, el himno nacional internacional. el más porque bélico. está Ok. diseñado exclusivamente para eso. Yo hace unos días vi un video que hablaba acerca sobre el himno nacional y cómo pues considerado internacionalmente está pues como uno de los, sí, ¿no? El más bélico, porque pues desde el momento en el que la composición musical ya está destinada para encender, digamos, Los el ánimos. nacionalismo, los ánimos, el momento de pues vámonos a la guerra y eso, pues ya desde el momento en el que estás enseñándole a los niños, a toda una generación de siglos de niños, vámonos a la guerra, vamos a ser patrióticos, nacionalistas, pues desde incluso el momento de escuchar el tan, tarán, o sea, ya desde ese momento como que la energía, la violencia, y ya desde el momento en el que pues nuestro país está plagado de guerras y de un pasado muy violento, pues desde ese momento como que está difícil, ¿no? Como no sé, toda la sociedad, toda la gente ha sido adoctrinada por años, ¿no? O sea, siglos. Sí, la música es un elemento, aterrizando lo que comentabas, evidentemente, la música es un elemento subcultural y que es parte de la subcultura criminal. Los narcocorridos son un elemento de una subcultura de la narcocultura, pero solamente de una parte de México, porque hablamos entonces de lo que es evidentemente Sinaloa, Sonora y algunos estados. En el lado contrario, Tamaulipas, se escuchan más, no se escuchan narcocorridos, se escuchan cumbias, narcocumbias, que es un poquito también más ya fuerte. escuché. Entonces, aterrizando a lo que decías, yo vi un
TikTok donde este tipo de músicas ahora piden unas papitas, unas hamburguesas con un ritmo de un corrido tumbado en un McDonald's, ¿no? Pero tristemente es la cuestión momentánea hablar de ámbito geográfico y ámbito temporalidad. Sí, sí, sí. El género más violento estudiado es la ópera. En la ópera, digo, cuando hablas de ópera, hablas de dos adolescentes suicidándose por amor o matando, decapitando al rey, a la reina. Entonces la ópera es la más violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Medios de comunicación mal manejados son los que van a relacionar evidentemente a que entremos a esta subcultura criminal. La música es uno de los elementos culturales, la religión es la otra parte más fuerte, ¿no? Yo quisiera hacer una intervención. Yo considero que es un bombardeo que tienen, y sobre todo niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo un bombardeo? Porque evidentemente la música sí, pero imagínense la música que la escuchamos en el local de aquí enfrente y salimos y la encontramos en la mayor publicidad en YouTube y entramos y la escuchamos en la radio que la ponen a cada rato. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos vamos bombardeando y de alguna manera nos contaminamos. Y si a eso le generamos el contenido que encontramos en televisión, el contenido que estamos encontrando en redes sociales, es un boom, un bombardeo que de alguna manera pues se va llegando. Si está pegajosa la canción, pues todavía más. Esa es la parte común, no es que está pegajosa, no sabemos qué dice, y decíamos los ritmos en muchas de las ocasiones. En varias de las ocasiones es el ritmo más el contenido de la propia letra, porque no olvidemos que gran parte de los narcocorridos que nos dicen, este estilo de vida, ¿no? Donde hay dinero, donde hay lujos, donde hay mujeres, donde hay armas, donde inclusive el acceso a todo este poder es un acceso sencillo, es un acceso fácil. Que ojo, que dicen claro, que lo, como decías, lo romantizan bastante, porque casi no hay, o bueno, así, canciones trágicas, así poquitas, no, la verdad no, la de una de los Tigres del Norte, ¿no? Que está como que escapando de la policía y lo matan y hasta escucharon 7 balazos y la clásica, ¿no? Ajá, o sea, hay poquitas, bueno, la versión rock hay poquitas canciones como de ese estilo que te hacen como recapacitar, ¿no? Como que pensar, a ver, no te metas a eso porque vas a terminar mal, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, una canción que hable, no sé, de cosas trágicas casi, bueno, al menos yo siento que casi no hay, porque no quieren resaltar tanto ese estilo de vida. Por ejemplo, a ver, hagan una canción del Rancho Izaguirre, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, o sea, de ese tipo de cosas en el que claramente si te vas a meter al narcotráfico, ese tipo de cosas, desde el inicio, pues obviamente vas a sufrir bastante, incluso a lo mejor ni llegues de viejo, porque pues vas a terminar ahí, ¿no? Claro. La vida que ellos resaltan, pues es la vida del narco, pues el grande, el mero mero, y ya después, pues los que le siguen, ¿no? O sea, es como la élite, ¿no? De los narcos o de la gente que vive de eso, ¿no? No es prácticamente todo, o sea, no... Es como hasta doble moral, ¿no? En ese sentido. Esa doble moral. Yo quiero preguntar algo que tiene que ver con pandemia, ¿no? ¿Usted cree que quizá el tema de la narcocultura tuvo un crecimiento bastante notable posterior a pandemia? Esto es una opinión particular. Esto debido a los tiempos de aislamiento y que al regresar, ahora sí que vamos a decirlo así, afuera, nos encontrábamos cada vez con una necesidad de aceptación y de pertenencia y buscamos los grupos inmediatos para poder pertenecer a alguno de ellos, y que desafortunadamente en ese entonces o los medios de comunicación estaban con un bombardeo pues increíblemente fuerte de temas que tienen que ver con narcocultura. ¿Usted cree que la pandemia haya sido, vamos a decirlo así, un ingrediente adicional que hizo que la narcocultura tuviera más presencia dentro de la población? ¿Esto por una necesidad de aceptación? Ok, está buena la pregunta y creo que aquí vamos a checar un poquito. Pero a ver, maestra, ¿tú qué opinas? Si sí o si no, para saber si discutimos y ponemos el tema en la mesa. Dios mío. Yo sí considero que es un elemento, y que inclusive, digo, elemento de identidad podría ser, al final de cuentas sabemos que la subcultura criminal, específicamente la narcocultura, gran parte que comparte es el sentimiento o ese sentido de identidad con cosas relacionadas con el narco. Yo digo que la pandemia pegó más en el sentido de el tiempo de ocio, el tiempo de alguna manera de aislamiento, el tiempo de soledad, que nos volvimos más consumistas, ¿no? De cierto tipo, sobre todo de formatos nuevos, porque formatos, digo, no nuevos,
nuevos, pero inclusive hay que ver los formatos que manteníamos antes. Antes hablar de una serie era hablar de muchísimos y muchísimos capítulos. La información no llegaba tan rápido. Claro, Sí. posteriormente ya se hicieron formatos más chiquitos, series de menos De capítulos 10. en donde agarramos y como teníamos el tiempo por el propio aislamiento, Sí. consumíamos, y terminamos una y viene la otra y la otra y la otra. Entonces, inclusive hasta los propios algoritmos que nos sugieren. Si yo ya vi un contenido de cierta naturaleza, pues me sigo con ese mismo contenido. Y te mandan. Yo veo, y te mandan, y te mandan, y Ok. consumes, y consumes. Yo lo vería desde ese Por eso punto. yo les decía que vamos Sí. a chocar, ¿no? Sí, ya sé. Te voy a decir por qué. Ya sé. Porque evidentemente la respuesta esperada es sí. Y yo diría que no. Ok. Voy a llevarla a contar. Siempre me encanta llevarla a contar. Yo voy a decir por qué. Porque con anterioridad ya existía. Nada más que no había una aceptación. ¿Qué es lo que pasó? Yo considero que la pandemia nos da la pauta a la normalización de la violencia, de la aceptación de la violencia, porque el formato ya existía, la narcocultura ya existía, y ahí tenemos todos los libros de Jesús Lemus, libros como Confesiones de un sicario, libros como Los Reyes del Narco, o Narcos, o sea, ya existía. El punto es que se dan un fenómeno interesante que son las redes sociales, y ahí sí lo acepto. Pero digo, el punto es que sí existía ya, digo, es un elemento, sí, pero la cuestión de la aceptación incrementa el ámbito de la violencia, porque yo en este departamentito vivíamos 5, pero solo para dormir, ahora estoy todo el día con los 5 y se mueren 3. Eso es triste y es una realidad, pero la narcocultura ya existía, ya había consumismo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, plataformas como el propio Zoom para capacitación, cursos, talleres y la propia educación se ocupan entonces para llevar y traer información. Y entonces una plataforma interesante que es TikTok, que es el consumismo de algo rápido, sencillo y básico. Y es más, hoy en día se ocupa para poder tener a estos niños y adolescentes y captarlos como elementos básicos de lo que es la delincuencia organizada. Entonces, yo lo vería no tanto que se incrementa, yo vería como la aceptación de la existencia de la narcocultura, pero esa ya existía, no lo olvidemos. Las películas sí. de los 80s con los señores Almada, todo era de su cultura criminal, Sí. perdón. Sí, pero el consumismo, es que yo digo que es el consumismo. Se hizo O sea, más que rápido. El consumismo se hizo más rápido, Sí. más fuerte, Esa más sí grande. la compro. O sea, sí hubo Más mucho grande. más consumismo, estadísticamente más Y consumismo. lo que en ese comentabas, el acceso ya más fácil al Sí. internet, porque Desechable. antes, bueno, hablemos de los 90, son muy jóvenes, pero ya a mi edad, el que llama paga, pues no llamaba, ¿no? Es una realidad. Sí, sí, Y sí. antes los megas, ahorita no los consumo, andaba yo Sí. viendo para meterme a una cafetería a robarme el internet, ¿no? Ujú. Hoy en día lo traes Sí, sin ningún sí. problema, es una recarga de 100 pesos, dura 23 días, Claro. ilimitada a las redes sociales. Sí, sí, sí. O sea, sí, el consumismo, hay una realidad. ¿Por qué existe la delincuencia organizada? ¿Por qué existe el consumo de la cuestión de drogas? Pues porque hay consumidores. ¿Por qué existe la trata de personas en modalidad de explotación sexual? Porque hay consumidores. Porque tú vas a un bar y hay consumidores. ¿Por qué el vecino estado de Tlaxcala prohíbe ahora lo que son los centros nocturnos? Porque evidentemente Sí. ahí está la mata de la trata de personas. Perdón, tú preguntas en este grupo Hay una geográfico producción. qué quiere ser a los niños, quiere ser de grande, pues padrote. Evidentemente, tú preguntas tú alrededor de Ciudad de Puebla, Triángulo Rojo, ¿qué quiere ser? Guachicolero. Sí. Pregunta al norte, narcotraficante. Pregúntale a las niñas, pues buchonas. Que como dato curioso, buchona viene de buche. En el norte, cuando consumían y plantaban el amapola, las mujeres que eran las campesinas inhalaban el producto de la amapola para el consumo de estos productos narcóticos y se les hinchaba el pecho a la parte de la garganta. Y esto al inflarse, le hablaban que se veía como el buche de las gallinas o de las palomas. Entonces, a la hora en que ahora las mujeres de narcotráfico se opera para tener mayor cantidad en seno, por eso le decían, no, es que eso no son senos, es un buche. Entonces ahí viene buchona, Órale, 1980, está en el libro. Órale. Sí, otra que, por ejemplo, el tema de la geografía, ¿no? El tema de la geografía, esto lo mencionamos rápidamente al principio. ¿Usted cree que también, bueno, rápidamente una pregunta así de volada. ¿Usted cree que las vías de comunicación con el norte del país han avanzado en los últimos años? O sea, ¿ha habido mayor efectividad en el tema de la comunicación terrestre? ¿No? No. Ok, Hay entonces... acceso vía avión, es más barato ir en avión.
Sí, yo también he escuchado, pero está más regulado. Está más regulado, pero sí hay mucha relación directa para esta negociación del narcotráfico, porque entendamos como narcotráfico lo que es la siembra, venta, trasiego de enervantes prohibidos. Sin embargo, por eso la cuestión del traspaso, porque recordemos que la venta de ciertos enervantes, como lo que es la cocaína directamente, la puerta directa a este país, pues es Quintana Roo, y tengo pues trabajando directamente con el gobierno de Quintana Roo muchos años, y a su vez la transferencia a través de medios aéreos en avionetas, pues señor de los cielos. Fíjese que yo también, bueno, me refiero o voy más encaminado como al tema de todo lo que hay respecto, y eso se me hace también bastante interesante, y usted lo mencionó al principio, el tema de toda la indumentaria que hay detrás de esta narcocultura, y por ello me refiero a ropa, sombreros, accesorios, autos, estilo de vida, todo eso. Y obviamente, al menos en comunicación siempre nos decían, la mejor publicidad es la que viene de boca en boca. Sí. ¿No? ¿Usted cree que el tema de que cada vez más personas traigan historias a la capital, al centro del país, perdón, contribuya también a que en la población se despierte más curiosidad por ese tipo de actividades? O sea, el hecho de que te lo chismee otra persona que viene de allá, dicho en palabras. El norte. Ajá. Sí, pero vuelvo a insistir y estoy de acuerdo con la maestra, es la cuestión de las redes sociales, más que la información de boca en boca, porque te vende este proyecto de vida. Incluso el día viernes, y voy a ir, me aterrizo un poquito a la cuestión de la prevención. ¿Cómo previenes, no? Diciendo lo que es. ¿Cómo previenes? Capacitando, prevención primaria, secundaria, más que la terciaria, y me voy más a la primaria. Para mí sí me llama mucho la atención una actividad que ya vamos para 2 años colaborando de manera conjunta, cuando la maestra Carla Báez, que ella es catedrática de varias universidades, invita a sus alumnos a cursos y talleres de capacitación. El día viernes tenemos un taller que es delincuencia organizada y narcocultura, y tristemente de muchos alumnos tenemos 20 inscritos promedio. Y que, por cierto, me voy a atrever, si con el permiso de la maestra, a poder otorgar 3 becas totalmente gratuitas al 100% taller. Entonces, que se contacten con ustedes a través de las redes sociales, 3 gratuitas, para efecto del taller de 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, en Consorcio Secarsos, privada 41 Oriente, 2216. Les otorgamos de manera gratuita este taller, cuesta 550 pesos. Entonces, cualquier estudiante interesado o cualquier persona que dirija medios de comunicación como ustedes, la puerta están abierta. Para efectos de que veamos ya de manera visual este impacto de la base como libro, pero sí lo que estamos viviendo. No sé, ¿algún comentario? No, digo, sí, de parte de la reflexión, igual aterrizando un poquito en la parte de la prevención. La prevención es una cuestión multidisciplinaria y multisectorial, porque gran parte de gente que se deja involucrar con estas ideas, pues no tenemos la información muchas de las ocasiones correcta, ¿no? Confundimos, inclusive nos cuesta trabajo, y lo hemos platicado, ¿no? Confundimos la narcocultura, la subcultura criminal, la delincuencia organizada. Y otra parte bien importante que hablamos hace un momento de la idealización, y eso es bien importante. Si realmente pusiéramos el panorama tal cual, que dejemos de ver coches y millones y mujeres, y veamos qué pasa, por ejemplo, cuando se les tortura, cuando se les mutila, cuando se les, ¿no? Cuando porque llegar a la mera cima tienes que pasar por todo. Y entender que eso prácticamente nunca sucede. Y es que se hace normal para ellos. Claro, es una normalización. Es como la película del infierno, que, o sea... De hecho, le iba a mencionar. Prácticamente te acostumbras, o sea, es una fábrica ya de autosufrimiento, digamos, porque pues prácticamente estás creando, pues ahí se va a sonar feo, pero pues creas monstruos, ¿no? Creas toda una, pues lo que fue el rancho, ¿no? Izaguirre, por ejemplo, o sea, era una fábrica de pues prácticamente asesinos, ¿no? El que durara ahí, pues el que aguantara, pues ya estaba listo, ¿no? Para salir. Entonces ahí sí es bastante, eso no, pues no lo dicen en ningún lado. Bueno, rápidamente por aquí tenemos a Beto Muro que dice, yo quiero el taller. Sí, ya se vieron los comentarios. Beto Muro, yo quiero el taller. Beto Muro, anótenlo, coordínense para que sea uno de los primeros becados. Ahí va a quedar los comentarios. Roberto Reyes, saludos, gracias catedráticos. Yo creo que este tema es bastante amplio, porque nos podemos ir desde, desde cómo interpretamos al bueno y el malo, porque eso en México yo creo que es un temazo, porque el bueno no siempre es en verdad bueno,
Y el malo no siempre es de verdad el malo, ¿no? Yo creo que es un tema bastante bueno. Que nos va a dar muchos comentarios, nos dice Arly Lovera primero, ¿no? Horror, sí, yo creo que el tema da horror. Luego, algo que me da la atención, el narco da poder, pero de nacos. Híjole, aquí yo hice un comentario muy respetuoso, ¿no? O sea, si hablamos de clasismo, los narcotraficantes no todos son nacos, porque hay narcotraficantes que tenemos en el estatus de poder, y hablamos en este caso de el narcoestado. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería ¿qué es un naco, no? Esa entrada, ¿no? Y entonces de ahí yo creo que va a ser una cuestión de no acabar. Híjole, hablar de clasismo dentro de estos temas es algo muy subjetivo. Sí, porque la hoy verdad en es que día los narco juniors, que es una vertiente de investigación, es gente que ha estudiado licenciaturas, maestrías, doctorados, que maneja un Bentley, que maneja un Tesla, que ha estudiado en el extranjero, que habla 4 idiomas. Sí, ahí podríamos decir, inclusive se ha platicado, ¿no? Aparte del narcoestado y la narcopolítica y los narco juniors, ya no se asemeja a la cuestión del naco por el narcotraficante porque es pobre, ¿no? La realidad es que eso ya no es. Inclusive las nuevas generaciones y las cúpulas de narcotráfico en México han cambiado muchísimo. Ahora ya no es el que trae las camisas satinadas con el ciento de alhajas, ¿no? Ahora ya puede ser un especialista enfocado en lavado de dinero con trajes carísimos y sin llamar la atención. Claramente ya no tenemos la misma estructura del narcotraficante de los 80. La nueva era del siglo XXI son narcotraficantes muy diferentes. Así es. Bueno, a mí me gustaría preguntar, yo creo que este tema es bastante amplio, o sea, porque como ya lo venimos mencionando, hay, al menos para mí, o al menos desde mi punto de vista como comunicólogo, o como comunicador, para su servidor tiene mucho que ver con el contenido, ¿no? Y qué tanto nosotros como especialistas en el tema de la comunicación nos tomamos el tiempo para quizá, como lo decía también aquí el maestro, ¿no? Robarnos un par de minutos y decir, oye, ¿sabes qué? Está muy padre lo que estás viendo, pero acuérdate, eso es fantasía, ¿no? Yo creo que se escucha bastante, como muy sencillo. Llega a ser complicado porque hay gente a la que no le gusta que cuestiones lo que consume, ¿no? Pero es que también hay gente que luego ni siquiera distingue la realidad y lo que no es realidad. Exactamente, ¿no? ese es el punto al que voy, ¿no? Muchas ocasiones, es lo que yo decía en México a veces no sabemos cómo juega el bueno y cómo juega el malo, ¿no? Esto yo creo que a veces en lo que nos hace falta aprender un poco. Pero me gustaría preguntar algo para ya ir cerrando, pues se nos fue el tiempo de volada. Sí, no, ya vi, ya. Me gustaría nos dijera, desde su perspectiva, ¿cuál cree que es el verdadero problema que genera la narcocultura? Porque hay muchos, ¿no? Vamos a decirlo así, hay muchos efectos colaterales que trae el tema de la narcocultura, el narcotráfico y demás. Pero, al menos para usted, ¿cuál es uno de esos verdaderos problemas reales y más crudos y duros? Vamos a cerrar con esa respuesta. Voy a permitir que, como antesala, me comenta la maestra, 1 o 2 elementos que influye, y yo cerraré con 2 que siempre he tenido en la mente y vuelvo a lo mismo, está en el libro. Ok, bueno, yo recalcaría primero la cuestión de la normalización de la violencia, pero me encantaría centrarme en un segundo punto que inclusive lo tocaban por acá, que era la cuestión de los buenos y los malos. Para mí un efecto gravísimo que se me hace sobre todo en la juventud mexicana es la cuestión de la idealización, de la imitación, el hecho de querer imitar porque se glorifican a estos sujetos, ¿no? Porque se les ve como esos sujetos de poder, que inclusive son buenos, ¿no? Porque para eso, tenemos ejemplos como Malverde, ¿no? Sí. O sea, tenemos a Malverde que lo veíamos como este Robin Hood, ¿no? Que de alguna manera le robaba a los ricos para darle a los pobres. Tenemos a un Pablo Escobar en Colombia, tenemos a un Chapo Guzmán en México, ¿no? Donde se le ve como esa figura benévola, como ese héroe, ¿no? Que de alguna manera se ha construido porque le daba de comer al pueblo, porque hacía lo que al Estado inclusive no hacía. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues lo glorifica. Y no solamente romantiza o idealiza, sino que inclusive quiere imitar ese tipo de conducta. Para mí se me hace uno de los efectos más graves, porque al querer imitar estas conductas relacionadas, tal vez directamente no con el narcotráfico, pero ¿qué va a provocar? El hecho de que yo vea que esta imagen está bien y lo que hace es bueno. Lo voy a querer imitar. Y al imitarlo, por supuesto que va a ser una construcción de algún tipo de subcultura criminal o algún tipo de delincuencia organizada. Y la última pauta que para mí se me hace excelente será la cuestión de lo que decíamos hace rato, la apología del delito. Para mí uno de los efectos más graves de la narcocultura es la apología del delito, el incitar y el motivar
a que se cometan conductas delictivas, porque eso de alguna manera no solamente, mi criterio no solamente incrementa una violencia, sino que incrementa una criminalidad. Eso sería como mis pautas. Excelente. Yo voy a aterrizar con 2 puntos importantes. Primero, la educación. Ok. La mala aplicación de la educación. Un candidato a presidente de la República en el año 2000, cuando gana Vicente Fox, el cual es parte de este gabinete, tenía una frase presidencial o de campaña presidencial que a mí me cambió la vida. La diferencia de clases sociales se rompe entrando a clases. Interesantísimo. Lo he escuchado más de una vez y por ahí tengo un puntillo que va más en otro tema. Sí, claro, Pero claro. Está bastante fuerte. Y aterrizo con la otra frase de mi estimado buen amigo, compadre doctor Gómez Tagle López, investigador científico, que nos da la pauta y que me invitó al ámbito de las capacitaciones y talleres hace 14 años. Aquí una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que más previene. Es la base principal y ahora reconozco la labor que hace estimado amigo. Gracias. No hay manera que revertamos lo que hemos logrado a partir del 2000, la guerra del narcotráfico a la fecha. Es más, necesitamos 25 años, 2050, para que nos encontremos en 1999, cuando no normalizábamos la violencia. Entonces, una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que más previene. Con eso yo cerraría. Muchísimas gracias. Muy bien. Por ahí tenemos comentarios, para que no vayan a decir que son groseros. Nos dice Alma Hidalgo, hola, saludos de parte de Rubén y Alma. Un saludote. Gracias por Les estar. recordamos a todos que pues, aquí nos están haciendo la invitación a que la gente que se apunte, que nos escriba, se va a llevar una beca nos recuerda el título de... El taller viernes en Consorcio Secarsos, taller de delincuencia organizada y subculturas criminales, narcocultura, sobre todo vamos a abarcar. Vamos a hablar de todos estos elementos. El taller tiene un costo de 550 pesos, son 3 becas gratuitas. Bueno, Beto ya se apuntó a la primera. Okay. Beto Muro ya es el primer becado, para efectos de que lo contactes tú, me mandes su número, sí, claro o te envíe el número para su inscripción, y tenemos 2 lugares más, ¿no? Okay, y perfecto. me permito, evidentemente, estimado amigo, adelantar un poquito. Este libro que trajimos es tuyo, es un obsequio por parte de la maestra, tu servidor, para efectos de que lo tengas a la mano, lo leas, lo deshagas, lo critiques, porque de eso se trata, una investigación, de eso se trata, y se aporte. Entonces, es un detalle para ti. Muchísimas gracias. Yo creo que rápidamente, en agradecimiento con el regalo, con el presente, yo creo que en muchas ocasiones, yo le decía hace tiempo a una amiga que anda metida en el mundo de los libros, ella me decía, oye, pero ¿y tú qué lees? ¿Y cuánto lees? Y todo ese rollo, ¿no? Y salió por ahí el tema de, pues es que yo leo esto, yo leo tanto, yo leo aquello, y todos los días leo. Yo le digo, mira, yo leo lo que creo que a mí me va a servir, ¿no? Y tal vez me tarde mucho leyendo un libro, pero trato de consumirlo y exprimirlo todo lo que puedo, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones el poder ver con diferentes perspectivas algo como esta investigación, yo creo que nos puede enriquecer bastante, ¿no? Porque a mí me puede ayudar a generar nuevas estrategias para poder seguir comentándole a la gente que pues lo que vemos a través de los medios muchas ocasiones son historias no muy bien contadas, y que ahí debemos dejarlas como historias dentro de la caja que nos entretiene, o en este caso la pantalla que nos entretiene, las pantallas que nos entretienen. Yo creo que una de las mejores herramientas de prevención es decirle a la gente con lenguaje claro y de manera real cómo se encuentra el mundo en verdad, ¿no? Y pues para eso yo siempre lo he dicho, una de las mejores herramientas de prevención es estar bien informados, no quedarse solamente con lo primero que nos pone, vamos a decirlo así, las diferentes ofertas que hay a través de los medios de comunicación, sino tratar de indagar un poco más, ¿no? Obviamente a manera de un beneficio personal, ¿no? Y de la gente que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho a través de este espacio que tal vez las recomendaciones de qué hacer en caso de un sismo lleguen a 2 personas, a 3, a 4, y tal vez solamente 2 las recuerden, y tal vez solamente una llegue a ver algo relacionado con, o a buscar algo relacionado con esa información, pero al menos hay una satisfacción muy grande porque sabemos que es una persona que sabrá cómo actuar ante una situación de emergencia, como lo pueden ser un sismo, una inundación, un incendio, o en este caso, saber cuándo determinados contenidos o material audiovisual debe quedarse en mero entretenimiento y tratar de no llevarlo más allá, ¿no?
Porque yo creo que a veces esa es como la parte más difícil, ¿no? El no emocionarse con lo que vemos, de no construir en nuestra mente héroes, porque desafortunadamente y afortunadamente todos necesitamos de héroes, ya sea desde el ambiente familiar hasta el ambiente social y hasta el tema cultural. Yo creo que ese también es un tema bastante La bastante idealización. interesante. Así es, la idealización. Rápidamente, antes de que nos vayamos, tenemos por ahí una pequeña sección que es por parte de nuestro amigo Luis, a manera de relajarnos un poco. Yo iba a decir Sí. ya para despedirse. De que no nos queremos ir. Sí, ya nos extendimos, pero está bien para que salga. Luego ya tal vez hasta sale un segundo tema, ¿no? Ya Sí, claro, a raíz ¿no? de esto es que va Sí, para, sí. está bastante largo. Iba a preguntar dónde se puede conseguir el libro, cuánto cuesta, Que dónde lo eso conseguimos. es interesante. Está a la venta en el sótano, Ok. en Gandhi, vía internet en Flores Editores en su página, vía Ok. internet en Consorcios de Carsos o directamente con su servidor. Tengo unas unidades, si la adquieren conmigo, solo es el envío, el depósito, se los dedicamos, pero de manera general a nivel república, en el sótano, en Gandhi los pueden encontrar. Ok, Ya perfecto. Ya saben, para que lo consigan, lo lean y pues ya hay que estar informados, ¿no? O sea, Así es, no hay que dejarse. Así es, mi querido Luis, pues vamos y fíjate que también este tema que vamos a abordar, yo creo que forma Tal vez parte va un de poquito, la ¿no? cultura general de México. Claro. Y se me hace algo bueno, pues, de vez en cuando recordarlo un poco, porque lo que decíamos hace un momento, ¿no? A veces nos hace recordar cómo nos podemos entretener o podemos encontrar formas de esparcimiento Claro. que no necesariamente tienen que levantar o despertar un morbo tan ácido, si lo queremos ver con esas palabras. Mi querido Luis, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues ya informando que hablo sobre videojuegos aquí a los invitados. Sí. Pues ya hemos hablado sobre varios temas acá, incluso sobre la historia de los videojuegos, y nos metimos en temas ya más sociales, incluso ya más de impacto cultural, la cultura pop. Y pues aquí hablando sobre un poquito de las arcades y sobre el impacto cultural que tuvieron a lo largo del mundo, sobre todo pues, obviamente aquí en México, y saber qué es lo que impactó, qué es lo que nos dejó, porque actualmente pues ya no existen, ¿no? O sea, ya las recreativas, arcades, maquinitas, pues ya en México, pues en casi ya la mayoría, pues ya casi no hay. En caso, pues solamente en algún que otro centro comercial, ¿no? Es en donde más encontramos Como ese de recuerdo, ¿no? Ajá, o la típica tiendita que tiene una maquinita ahí y ya, ¿no? A lo mejor, y ya, ¿no? Ya casi no hay. De hecho, lo que, pues ya ahorita, normalmente ya lo que vemos más común son las maquinitas de casino, las maquinitas de tragamonedas. Sí, me interesa. Las tragamonedas, coloquialmente en Sudamérica se les habla, hasta suena feo, pero se le dice maquinitas tragaperras, ¿no? Entonces, ese tipo de maquinitas, o acá en México se les llama maquinitas Pikachu, ¿no? Que son las típicas de ruleta, le echas $1 y ya empiezas a ganar, ¿no? Aquí, pues, no sé, digamos que a mediados de los 2000 fue cuando este tipo de oleada de las arcades, pues dejó pues ya de ser algo cotidiano, ¿no? Como de salas recreativas en todo el país, pues ya dejó de disminuirse, y pues fue aquí principalmente a mediados de los 2000, que será 2008, 2007, que ya empezaron estas maquinitas, y ya de ahí pues hasta la fecha, ¿no? Que no existen a lo largo de la historia, desde los 80s, 90s. Este tipo de salas recreativas siempre fueron catalogadas como salas de ocio, ¿no? Salas de perdición para los jóvenes. Salas en donde pues los jóvenes no iban a la escuela, se iban a perder ahí. De las tortillas. Ajá, se gastaban lo de las tortillas y ya no regresaban con tortillas, ¿no? Entonces, pero ya a través de que llegaron las consolas en los 90s, ahorita en los 2000s, fue cuando este tipo de costumbres, que ya ahorita ya son como que la historia, ¿no? Como cómica, que pues hoy en día ya te pasa, ¿no? O hacías cuando eras niño, porque yo, pues pasaba que, por ejemplo, no sé, mi mamá me decía, no, pues ve por tu hermano que ya se quedó en las maquinitas. Yo le encargué que fuera por las tortillas y no ha regresado, ¿no? Te quedabas también. Y yo también me quedaba, Sí. porque pues era inevitable, ¿no? O sea, ese tipo de ambiente también, pues, no solamente el jugar, ¿no? Sino también el ambiente en el que estabas ahí, pues, Conocidos. era los amigos, los del barrio, los vecinos, todo eso, ¿no? Cómo ese tipo de cosas se fue perdiendo, ¿no? Con los años. Hasta hoy en día, ¿no? Que ahorita ya si jugamos online, o sea, ya prácticamente para ver a tus amigos para jugar, o sea, eso ya se perdió por completo, ya es como que más de la vieja escuela. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes tienen algún recuerdo, así de volada, alguna anécdota curiosa con este tipo de juegos? Que algún momento hayan, pues, vamos a decirlo así, vivido alguna situación que digan, de esto me voy a acordar toda mi vida, que tengan que ver, porque fíjense que también algo que a mí me llama bastante la atención, que obviamente es una nueva modalidad de entretenimiento, ¿no? Sí. O sea, obviamente cuando
su servidor es de aquí entonces yo soy de un pueblo. Cuando una maquinita llegaba ahí era la sensación, era el boom, ¿no? Y también era una oportunidad de ver qué es lo que estaba circulando en el mundo, porque por ejemplo juegos que eran muy de maquinita como The King of Fighter, las versiones 94, 95, 96, 97, hasta las del 2000, empezaron a poner pues, moda entre los jóvenes, ¿no? Había chavos que se empezaron a pintar el pelo como ellos, había chavos que se empezaron a vestir como algunos personajes incluso en estas maquinitas con la gran recepción o la gran aceptación en México, empezaron a integrar personajes mexicanos, que no parecían para nada mexicanos, déjamelo decir. Pero formó parte de vamos a decirlo así, de una cultura del entretenimiento en México, ¿no? Porque de repente de ser lugares pequeños como tienditas o localillos así, empezó al menos aquí a haber centros de juego enormes, ¿no? En donde ibas a ¿cómo se llama? A perder como tal tu dinero y tu tiempo, ¿no? No sé, me gustaría preguntarles, ¿para ustedes hay algún recuerdo que digan, sabes qué? A mí sí me tocó vivir una temporada agradable con este tipo de juegos. No, yo siento, y por lo menos a mi percepción en aquellos momentos, era como el punto de reunión. Ajá, ok. Entonces era como un punto de reunión. Yo en lo personal yo veía que era más como aceptado para niños. O sea, yo veía más niños reuniéndose en esas maquinitas, ¿no? Inclusive por el tipo de juegos. En lo particular, no. Entonces, como es algo bien interesante, voy a ser un poco metiche. Sí, adelante. Está bien, hace está bien. rato nos encontrábamos en un centro comercial, que no quiero decir que es Plaza Dorada, porque era un comercial, y nos encontramos con tu hermano, y precisamente comentamos algo interesante. Por eso digo que yo creo que sí, porque dijiste, es que nuestros papás nos traían aquí porque venía a Smash. Claro. Entonces, yo creo que es algo interesante como familia. Fue un recuerdo de hace. Entonces, yo creo que muy desde acá, desde lejos. Sí, yo me refería como la maquinita de punto de reunión de la tiendita de la esquina, yo lo veía así, que era más como para niños, ¿no? Digo, niños varones. Sí. En la cuestión de juegos, bueno, sí, evidentemente sí, en esos centros que eran centros, sí, que querías gastar 50 y terminas gastando no sé cuánto dinero, porque aparte era más caro, cabe mencionar. Exacto, pero aparte eso voy, había clasismo. O sea, porque yo personalmente, yo evidentemente soy unos cuantos añitos más que tú, nada más unos cuantos. Soy de la vieja escuela, de los 80s, 90s. Entonces, sí, yo tenía la farmacia donde estaban las maquinitas, ¿no? Mira, eso es bien interesante. Y tenías ese punto del barrio, ¿no? Okay, evidentemente, sí, éramos 17, 18 chicos y una chica. Sí, una chica, ¿no? Claro. Que era la novia del amigo y que había que cuidarla porque era la única morrilla que había que cuidarla. Bueno, yo jugaba Street Fighter, como que fui muy vago para el Street Fighter. Todavía lo soy, o sea, con la Chun-Li, pero bueno, esa es otra historia. Y te voy a acordar algo que ahorita estoy recordando. Tengo un amigo familiar conocido, que él estaba trabajando en el ejército mexicano, entonces él se cortaba el cabello bien cortito porque estaba ingresando. Entonces me acuerdo de esto porque de ahí salió su apodo. Guile. Su apodo de toda la vida. Hoy en día le siguen diciendo igual Cabecitas. Ajá. Y él llega todo morenito del sol y junto a otro chico estaba comiendo cabecitas de pollo. De esas que venden a las 5 de mayo y la 10. Y nosotros estamos en la 12 Poniente, esquinas 3 Norte. O sea, imagínate en el barrio, ¿no? Y entonces de momento lo estamos botaneando. Y uno de los chicos dice, no marches, te están devorando cabecita de pollo. Pero él decía que el chico de atrás tenía una cabecita comiendo y entonces todos nos lo vemos y nos reímos. Y hoy en día, sobrino Marcos, te mando un saludote, te quería balconear. Pero hoy en día todos lo conocemos como el Cabecitas. Entonces, fíjate algo que te marca de vida. Sí. No, y un tanto, cómo, no sé, lo voy a relacionar un poco con lo que acabamos de platicar el tema anterior. ¿Cómo estos videojuegos empiezan a formar parte de, vamos a decirlo así, de cómo convivimos, ¿no? Sí. De cómo nos reunimos, vamos, hasta incluso lo mismo que decíamos con el caso del Señor de los Cielos, ¿no? Cómo el idioma, las frases, palabras, bueno, en ese entonces los personajes de los videojuegos era muy raro que tuvieran diálogo. Sí. Te decían una o dos palabras, nada más como presentación o despedida, ¿no? Sí. Pero pues poco a poco ibas absorbiendo un poco de todo lo que veías. Por ejemplo, yo recuerdo ese boom que tuvo Street Fighter también, desde que salió la película, ¿no? Y el peso que sigue teniendo culturalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, yo de la misma manera, The King of Fighter, también videojuego de peleas, Sí. A la fecha yo recuerdo mucho en esa etapa en la que, al menos en Puebla, este género de música electrónica psycho estaba muy de moda.
muchos chavos se vestían a manera de muchos personajes de este videojuego porque querían hacer referencia tal vez a la era digital, ¿no? Claro. A el tema de la tecnología. El nuevo milenio. Al nuevo milenio, exactamente. Yo creo que también este tipo de juegos sirvieron, uno, como puntos de reunión, como bien lo menciona ella, también como para darle un vistazo a lo que estaba pasando, lo que se estaba consumiendo en otras partes del mundo. Pero yo creo que también formaron, no sé, parte de cómo empezamos a observar la realidad, ¿no? Porque si bien algo que en México, y tiene que ver con dos cosas que comentamos hoy. Uno, el tema de lo violento que es nuestro himno nacional. Okay. Y dos, las temáticas de esa etapa del cine mexicano posterior al cine de ficheras, en donde se revela un poco más de la vida de barrio, de los personajes de barrio. Y tiene que ver con el tema que mencionamos anterior, porque también habla de estatus, también habla de poder. Antes, en el barrio, dicho en palabras coloquiales, el chingón era el que le daba en la torre a todos, ¿no? O el que tenía 4 o 5 novias, ¿no? Y mucho de esos parámetros de, pues vamos a decirlo así, de como el de ser el guapo de la colonia y demás, siempre han formado parte de alcanzar un estatus, ¿no? Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Entonces yo creo que esos espacios en los que nos íbamos a jugar a las maquinitas, antes de entrar a a mí me tocaba antes de entrar a la secundaria, pasar a jugar un rato, y después de pasar a jugar otro rato, lo que decíamos, sentido de pertenencia, porque de repente al lugar entrabas solamente si ibas con otros amigos. Si ibas solo, regularmente decías, no voy a platicar con nadie, nadie me pela, ¿no? Entonces, ¿para qué me quedo? Las retas. ¿No? Las retas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de cómo nos vamos desarrollando y cómo vamos empezando a convivir a través de nuevas fuentes de entretenimiento, ¿no? Y yo creo que ahí se empieza a ver un poco también el tema económico, ¿no? Porque empieza a devenirse este boom. Era rica, yo, ¿no? Sí, pues estaban los centros comerciales donde pues obviamente estaban pues, las maquinitas, Chispas, digamos, de lujo hasta las originales, ¿no? Sí, que, yo me acuerdo una de los Simpson que hasta tenía sus 4 palancas y todo. Pues bueno, en Loreto creo que todavía sigue y ya hasta incluso en centros comerciales ya casi no hay, o sea, ya también, por ejemplo, aquí en Dorada pues sí hay, sí son, pero más son como maquinitas electromecánicas, ¿no? Que son como más pues de que la pelotita, que el ping pong y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya arcade, videojuegos, así como tal, así ya es complicado. Ya, por ejemplo, tú habías mencionado las ferias, ¿no? Que por ejemplo en las ferias, ¿no? Que las del pueblo, por ejemplo, la típica feria del pueblo que lleva las maquinitas, el futbolito y todo eso, en lugares completamente pues aislados, digamos que sí es como que una ventana, ¿no? A otro tipo de realidad, ¿no? Pero también aquí hace tiempo lo habíamos platicado, que era que habíamos dicho sobre los videojuegos y la violencia, ¿no? Que por ejemplo hay mucho padre de familia, sobre todo en ese entonces, ¿no? Yo creo que todavía, oye, actualmente, pero ya menos, ¿no? Que le echa la culpa a los videojuegos, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, le pegaste a tu compañero de la escuela porque pues ya viste que le estás pegando ahí con el río, ¿no? No se recuerden cómo se llama, que cuando lo mata le saca la cola. El Mortal Kombat. Sí, es el Mortal Kombat. Y fue súper criticado, ¿no? Sí, desde que llegó el Mortal Kombat, sí, o sea, es lo que platicábamos, que en ese entonces, desde ese momento empezó la clasificación de videojuegos para que no todos consumieran un videojuego súper violento, y pues ya desde ahí como que entró en polémica todo, que como que los videojuegos no están clasificados, como que un niño de 6, 7 años puede pues le pueden comprar un videojuego, no sé, para adolescentes o un poco más gráfico, ¿no? En este sentido, no sé, ¿ustedes vieron algún caso en el que, no sé, de alguna persona que le echara la culpa a los videojuegos por ese tipo de conductas? Pues yo aterrizaría más que un caso la cuestión hoy en día actual, que existen videojuegos de narcos, donde tú tienes que matar policías, y de hecho es la relación con menores de edad. Estos videojuegos técnicamente están prohibidos, pero tú puedes conseguir sin ningún problema en páginas de internet. Y yo creo que, bueno, le digo, tiene mucho que ver. Yo sí también ya tenía como en mente que a lo mejor se podía vincular a lo que estábamos comentando ahorita. Yo creo que también cuando estábamos mencionando cómo la narcocultura ha permeado a través de diferentes medios de comunicación, yo creo que hasta incluso en diferentes medios de entretenimiento también ha tenido un papel bastante fuerte, obviamente por ser un generador económico bastante efectivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería como un temazo para otro tipo de programa. No, sí, es tema muy interesante. Nos podemos explayar todavía más. Sí, Perdón, adelante.
Así es. Y pues bueno, para toda la gente que nos escucha, mi querido Luis, algo con lo que quieras cerrar el programa de hoy. No, pues muy interesante los dos temas, uno más grande que el otro obviamente, pero pues cerrando bien, ¿no? O sea, ya prácticamente pues la narcocultura sí ha sido bueno, es un tema que pues, nos viene absorbiendo, ¿no? Ya desde hace décadas, que sí es un poquito complicado pues tratar de diferenciar qué es lo real y lo que no es real, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que están como que muy con ese tipo de contenido desechable, rápido, express, que luego ya ni siquiera saben qué diferenciar entre una IA, o sea, ya incluso ya en estos tiempos ya diferenciar una IA y información real está complicado, porque a veces ya llegamos en ese punto en el que ya está medio complicado distinguir algo real con la IA, ya cada vez está como que estilizando más, que ya es un poquito más complicado, ¿no? Sí, Desde este tipo de información, de este tipo de cosas está difícil, pero pues siempre es bueno pues estar informado, estar pues capacitado con otro tipo de personas que igual pues sepan del tema, ¿no? Y eso, y no dejarse pues influenciar, ¿no? O sea, lo digo repetidamente, pues otra vez nuevas generaciones, ¿no? Que son las que obviamente caen en este tipo de circunstancias, ¿no? Que no son nada placenteras. Ok, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, estimado amigo, muchas gracias. Ya ahorita para que hagan los comentarios de Lili Rangel, que nos está por ahí escribiendo, que tenemos algunos comentarios. Sí, Nada sí, más sí. quiero aterrizar, agradecerte enormemente. La verdad es que recuerdo así que hablando de detalles, recuerdo mucho los programas que tuve el gusto y el placer de colaborar de manera gracias. conjunta. Amenazo con regresar, vamos a Claro, aterrizar claro los que sí. proyectos. Sí, sí, sí. La verdad es que estar en un micrófono siempre es muy bueno. Transmitir el conocimiento, dudas, los comentarios, pero sobre todo ser ese puente de comunicación en lo que es real y no real y allá afuera. Sí, Será claro. un gusto enorme, me hizo recordar mucho la introducción de mi programa, recordar mucho Cocinando con Segovia, y que era una forma de aligerar temas tan fuertes como la cuestión pericial y forense. Entonces, te agradezco, amigo, un placer volverte a encontrar. Gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué te parece si te despides con ese, a ver si, con esa bienvenida que dabas, ahora en vez de bienvenida? Ahora, bienvenida a la despedida de los países. Bueno, Sí, sí. pues agradeciendo la invitación, estimados amigos. Muy buenas tardes, Puebla. Muy buenas noches, Japón, China y Timbuktu. Es un placer saludarlos. Nos siguen hasta allá. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, pues aquí Lili Rangel nos manda saludos y dice que es un tema bastante interesante, y también le manda un saludo a nuestra compañera Diana, que mañana es su cumpleaños. Le mandamos un saludo, no nos había dicho porque de seguro no nos quiere invitar pastel. Ay. Así es, y pues bueno, rápidamente solo para finalizar, recuerden a toda la gente que nos escucha, las lluvias aún no terminan y parece ser que se van a poner un poco más drásticas. La recomendación muy simple es traten de vestir con la ropa adecuada, el calzado adecuado, si pueden un impermeable, no dejen su sombrilla en casa y recuerden monitorear el Sistema Meteorológico Nacional para saber cómo se va a encontrar el clima. Muchísimas gracias. Este fue su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima.